Bien, ya tengo enmascarada la parte de la edificación que no quiero que se manche cuando esté haciendo el cielo. Antes de proseguir, quiero comentarles que quiero hacer pintar esta perspectiva con una acuarela, un estilo nocturno. Para eso pues hice una serie de mezclas de las cuales estoy pensando utilizar para hacer el cielo, el fondo del cielo, sin mucho detalle. Y resaltar un poco más la parte de la edificación, sobre todo los vidrios y los lugares donde pienso que debe de llevar luz o luminarias, ¿sí? Para eso pues hice estas mezclas en estos tonos fríos de azules y grises, y también estos amarillos. Hice una prueba previa aquí en súper chiquito. Lo voy a acercar. Como pueden ver, la idea es tener el cielo así en un tono celeste o gris, digamos, casi gris. El gris para las paredes, y para la parte de los vidrios un tono cálido. Probablemente el fondo pues se mezcle un poco con lo que sería la vegetación, y solamente resalte así con pluma las cosas que quiero resaltar. Y bueno, hice varias pruebas de estos grises y de los tonos cálidos, y más o menos me quedé con esta paleta, digamos, para esta perspectiva. Obviamente estas mezclas no me van a alcanzar para hacer todo, así que en el camino iré tomando pigmento de las pastillas para ir mezclando. Es válido. Otra cosa importante, que con esta perspectiva voy a tratar de no, a pesar de que en el perímetro sí voy a respetar mucho la línea, pero en el resto ya no lo voy a hacer, porque esa es un poco la gracia de la acuarela. Digamos que voy a trascender un poquito a la forma de pintar, digamos, el dibujo técnico, a que se vea un poco más el estilo de acuarela artística. Ok. Que esté lo más puro posible, porque vamos a utilizar la técnica de aguada. Voy a tratar de hacerlo rápido. En esta ocasión no voy a respetar mucho la orilla. Ahora voy a proceder a pintar el vidrio. Tengo algunas mezclas aquí de tonos cálidos, pero voy a empezar con esta, que es tomado prácticamente de una sola pastilla. O sea, aunque con la acuarela pues prefiero mezclar siempre para no irnos con los tonos directos de la pastilla, pero ahorita, porque voy a dar digamos, un tono de fondo, tiene que ser así, un tono bien luz y bien cálido, ¿no? Entonces por eso estoy aplicando este amarillo así. Entonces vamos así, voy a hacer una primera capa. Estoy ocupando un pincel número 6 en el cielo. Ocupé un pincel número 12 para cubrir áreas más grandes. Ahora estoy ocupando un número 6, siempre de punta redonda, que son pues bastante versátiles, y me va a permitir llegar a hacer algunos detalles. Las partes que ya tengo así enmascaradas y que son rápidas de pintar, pues no me detengo mucho. La idea es que podamos aprovechar el tiempo que hemos invertido en enmascararlo.
Bien, ya está bastante seca la primera capa, así que vamos a dar una segunda capa, siempre con este tono de amarillo para acentuar algunas partes. Y voy a tratar de hacerlo de arriba hacia abajo, es decir, pensando en que la luz interna pues es más intensa en la parte de arriba. Y esta misma segunda capa la vamos a mezclar un poco con otro tono. Es decir, les había dicho al principio de que pues no me gusta utilizar una sola pastilla. Vamos a agarrar aquí un poquito de naranja y lo mezclamos aquí con este mismo amarillo que teníamos antes. Voy a darle color a los elementos donde está proyectada la luz, que sería, les había mencionado, que la parte de abajo de este volumen. Ahora voy a hacer la luz proyectada con este mismo tono que venía trabajando, este amarillo mezclado con un poquito de naranja, pero tratando de que el tono quede bastante suave y sin tener mucho cuidado con respecto a no salirme de los bordes de donde se está proyectando la luz. Bien, en el paso anterior no me di cuenta que no estaba grabando correctamente, pero lo que acabo de hacer es aplicar siempre con este mismo tono que traía del amarillo y con bastante agua sobre las superficies en que se ve proyectada la luz, sobre todo en elementos como esta parte del cielo, de este elemento digamos horizontal, donde mucha luz se va a ver proyectada. Pienso de que ese es un elemento que es color blanco, por lo tanto la luz se va a proyectar con un amarillo muy tenue. Luego también estoy proyectando luz en la parte de los pisos, en estas gradas, con unas luces veladoras. Y luego en esta zona de aquí del parqueo, la luz se proyecta sobre el piso, sobre la pared. Bueno, este es un portón, sobre esta parte de la pared y sobre el carro. No me preocupo mucho en ser perfecto con los trazos, porque la gracia de la acuarela es que son manchas en algún momento, ¿no? Sí trato de ser preciso en la forma del edificio porque quiero resaltarlo mucho. Pero cuando estoy hablando de sombras, de luces proyectadas, pues no hay problema. Puedo ser un poco impreciso y generar manchas necesarias. Vamos a pintar lo que les mencioné acerca de la madera con un tono café. Doy unos primeros brochazos con un tono súper claro y luego voy a tomar el color directamente aquí de la pastilla. Vamos con la piedra y le voy a dar este tono de beige, más o menos aquí, bastante parecido al amarillo que vengo utilizando, solo que aquí se me fue muy intenso. Vamos a ver, vamos a arreglarlo un poco, pasarle un poco para acá y vamos a utilizar apenas un poquito de gris para mezclarlo. Bien, lo siguiente será darle el gris al resto de los elementos, gris de fondo, antes de seguir con la ambientación. Así que voy a empezar a desenmascarar. Aquí hay algo importante y es que hacía falta que se pintara esta zona de ahí. Nada, no pasa nada, vamos a arreglarlo rápidamente. Muy bien, ahora voy a empezar a pintar la parte de la volumetría que está en penumbra, digamos, o que está en oscuridad, o que incluso
tiene sombra que es generada a partir de la luz interna, como por ejemplo en esta zona de aquí del cielo. La luz interna pues me estaría chocando con este elemento, y a partir de ese elemento pues se generaría una sombra, digamos, a la parte del cielo. Muy bien, tomamos un poquito de gris y vamos a pintar esa parte. Cuando estén ocupando la acuarela así, el pincel mojado sobre el papel seco, traten de ser rápidos y estar seguros hasta dónde va a ser el límite que van a pintar, para que eviten que les queden manchas que no quieren ver. Claro, de alguna manera pues ya he dicho que la acuarela pues son manchas, ¿no? Pero a veces las manchas muy obvias hacen que el trabajo no se mire ordenado o pensado como realmente era. Vamos a perfeccionar. Bueno, ahí se me fue un trazo, ya no se puede quitar. Ok, quizá para esto entonces tendría que haber ocupado un pincel número 3. Voy a ocupar el número 3. Uy, menos mal que no tenía acuarela. Voy a pintar el resto de los elementos que están en penumbra y que son de tono gris. Voy a aplicar así una capa rápida de agua, muy poquito, digamos, pero simplemente para lograr que el papel pues me aguante un poquito y se vea uniforme. Ahora sí vamos. Trato de cortar aquí porque hay un elemento que me ayuda a poder hacer el corte, que son esas gradas, y lo demás pues me lo voy a hacer de un solo pasón. Vamos a ir con los siguientes elementos de ambientación. Y voy a seguir utilizando este tono de gris. En este caso, bueno, vamos a darle un poquito a la parte de la figura humana. Vamos a tratar de que no esté muy cargado, y apenas vamos a pintar donde la figura humana pues tendría un poco de sombra. Luego algunos elementos que de repente estoy usando el pincel número 6 para tratar de ser preciso en algunas cosas. Otros elementos que queden en mucha penumbra, como resaltar un poco esta cara de las gradas, puedo darle una segunda capa a este mismo volumen de esta losa que está volando para que resalte. Las partes que quedan del carro como más alejadas de la luz, y el vidrio también puede ser. Puedo darle una capa muy suave de este tono de gris a esta área del piso e incluso de la pared, como para que se mire de este portón, mejor dicho, como para que se mire que en realidad pues era de un tono oscuro. Y vamos a darle pues a la vegetación
Vamos a resaltar aquí. Vamos a estos otros elementos como las piedras, digamos, la parte donde hay más oscuridad, pues damos una segunda capa del gris. Esta cara de las gradas. Incluso luego podemos quedarnos y dar una tercera capa. Ahorita pues más que todo para empezar a darle profundidad a la obra y que quede más un poco más real, ¿no? Siempre son manchas, ¿verdad? Siempre son manchas. Entonces esta parte de aquí abajo de este volumen seguramente tendrá menos luz que la parte de arriba, entonces yo puedo aprovechar y con suficiente pigmento pues darle en esta parte. Ahora voy a hacer la vegetación. Principalmente pues voy a hacer manchas aquí con el pincel de repente bien cargado y voy a empezar a regar el pigmento. Y voy a irme aquí a darle a esta vegetación que había hecho aquí. También, aunque aquí había dibujado un poquito más como el follaje, pues me lo voy a hacer así a puras manchas. Bien, ya casi se está secando y solamente me hace falta darle un poquito de detalles. Siempre, bueno, ahora voy a ocupar el pincel cero. Bien, aquí hay un detalle y es que de repente a este elemento que es como de madera, pues le hace falta integrarse un poco más con todo lo demás que está bastante gris. Hablo de todos estos elementos que aunque son blancos, pues de repente generan bastante gris. Entonces puedo darle una pasada con bastante agua del gris para que la madera se termine de integrar. El último paso es darle calidad de línea para resaltar la edificación del fondo, aunque a algunos les gusta que quede así. En arquitectura creo que es importante resaltar porque a pesar de que es una acuarela, pues nos interesa mucho ver la edificación. Si estuviéramos en una acuarela más artística, no se resaltan las líneas, incluso muchas veces se dejan a lápiz y no se entintan. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar esta calidad de línea voy a utilizar punto 4, punto 8
y voy a utilizar la punta fina de este plumón, que viene siendo más o menos una de 1 milímetro o 1.2. Este lo voy a ocupar principalmente para darle el perímetro a la volumetría de la edificación. El punto 8 para darle a los elementos que están superpuestos o que están más cercanos sobre otros elementos, como esta fascia, como esta columna, esta otra de aquí, esta losa con estas gradas, este volumen que se genera aquí, esta losa también que está superpuesta por encima de lo que está atrás. Y luego el punto 4 pues voy a utilizarlo siempre para algunos de estos elementos de ambientación, como las personas, el carro y parte de la vegetación. También voy a utilizar el punto 8 para la vegetación, ahí dependiendo de lo que quiera, de qué tanto protagonismo quiera darle, pero el protagonismo principal lo tiene que tener la edificación. Así que bueno, vamos a empezar.